arma en la cabeza, lo que sea, lo que se te ocurra. Y si estás a favor del gobierno, así lo hayan matado y ves el video, vas a decir que no. Digo, esto es parte de lo que nos pasa como sociedad y es una muestra de las tantas, ¿no? Bueno, de hecho, Antonio, la causa AMIA en sí, cuando uno la trata de explicar, tiene que tratar de explicar no solamente el terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país, sino que hay que explicar las tremendas internas que existen inclusive hacia adentro de la comunidad judía respecto a lo que piensan que sucedió con el atentado. Casi una metáfora de lo que vos estás diciendo, Antonio. Sí, todo es materia de división. Quienes no creen y no, de alguna manera, auspician la causa, la pista Irán, son los que creen que el atentado pudo haber venido desde otro lugar. Ahora, en el medio pasaron ¿cuántos años sin que se esclarezca? Pero digo, no importa lo que muestren. Si estás de un lado, vas a creer para ese lado, y si estás del otro, vas a creer para el otro. No importa lo que muestren. En el medio de esto, el riesgo que trae aparejado esto es que verdaderamente pase lo que terminó pasando con AMIA, que no se conozca la verdad. Es que el riesgo es ese, nunca se va a conocer la verdad, porque no importa lo que te muestren, para una mitad no es cierto, y no importa lo que te muestren para la otra mitad tampoco. Entonces, eso es grave. Es gravísimo. Bueno, este es el gran daño que tenemos socialmente, de una sociedad hiperdividida y muy lejos de reconciliarse. Señor Carolei. ¿De qué manera se fue dando la noticia en redes sociales? Porque, Antonio, surgió en redes sociales, en realidad, primero el rumor que vos comentabas, inclusive un rumor anterior al hecho. A partir de las 11:30 de la noche... Digo, el viernes había versión. Claro, por eso y durante lo que el vos fin de comentabas. semana, que Nisman no iba a ir al Congreso, era, te diría, comentario habitual. Sí, pero dentro de la búsqueda y dentro de una palabra, si se quiere, que empezó a darnos cuenta de que algo podía llegar a pasar, un periodista, Damián Pachter, del Buenos Aires Herald, fue el que publicó: me acaban de informar sobre un incidente en la casa del fiscal Alberto Nisman. 23:35, ya había sucedido el hecho hacía un tiempo, pero es la primera palabra, si se quiere, autorizada, a pesar de que fue muy criticado en ese momento porque después aclaraba lo siguiente: encontraron al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre, no respiraba, los médicos están allí. Esto lo que fue tuiteando en tiempo real, mientras comprobaba, fueron pocos los tuits de Damián, porque estaba chequeando justamente esta información. Fuentes informan que se trataría de un supuesto suicidio. Mensaje a las 0:58. Todo esto pasaba en Twitter. Muchos descreían, por supuesto, de esta información, otros trataban de comprobarlo. Se habló, Antonio, Facundo, en un momento también de un custodio que había disparado, a una persona que aparentemente había intentado asaltar a Nisman. Sí, se habló absolutamente de todo, sí. Aparecían en versiones. Y esto se desmintió también rápidamente, pero fue el periodista de Buenos Aires Herald el primero que, en cierta manera, dio cuenta de esto y comenzaron las grandes repercusiones en las redes sociales. Información antes en América y en A24. Señor Facundo Pastor. Bueno, nos preguntábamos recién, Antonio, cómo era el baño, cómo era la escena donde aparece el cuerpo de Nisman y si el lugar, efectivamente, sí, es un lugar que puede, desde el punto de vista de la construcción, ser un lugar donde se puedan escuchar los disparos. Si bien el calibre utilizado y confirmado por la policía era un calibre 22, este era el baño. Así era el baño, un baño similar, del mismo edificio, de un departamento similar al de el fiscal Nisman, al mismo lugar que obviamente termina convirtiéndose en un escenario fundamental de una investigación de la cual, Antonio, se va a hablar durante muchísimo tiempo. Un dato a tener en cuenta y por qué es importante ver cómo era y cómo estaban, cómo era la distribución de estos departamentos. Porque no hay desde el baño, por ejemplo, por lo que podemos llegar a ver, una ventana que conecte al baño con el exterior. Esto hubiese sido obviamente permeable a que alguien desde el exterior o desde un departamento vecino pueda escuchar el disparo, a pesar de que insistimos que el calibre y el arma utilizado para el presunto suicidio era un calibre 22 y lo que dicen es que efectivamente es un arma que no, que no tiene un alto poder de fuego, en el sentido de que no se escucha justamente un disparo en un lugar de estas características, Yo ¿no? Lo primero que pregunté es por qué el baño también. Y lo que me cuentan a mí
es que de la mayor cantidad de suicidios dentro de un